Pues la mezcla estática es simplemente un fundamento técnico con el cual vamos a buscar planos, profundidad, un balance, un borrador, como quieras, si quieres llamarlo, de lo que va a ser la mezcla final, pero solo utilizando los faders y la panorámica. Vamos a empezar sin procesamiento ninguno, simplemente vamos a empezar a situar todos los instrumentos, todo en su sitio, poco a poco, bim bam bam. No sé, podemos tomar ahí, yo que sé, 10 minutitos, 15 minutitos, empezar a poner todo en su sitio. Siempre después de haber hecho ya la estructura de ganancia, ¿ya? Tenemos todo más o menos ya en su sitio, en el orden. Y eso, empezar a mezclar ya, pero sin nada, sin procesamiento cero. Venga, empezamos para adelante, 1, 2, 3, ahí, con los fades. Yo en mi caso con la mesa analógica, pero bueno, tú con los fades ahí del DAW, bim, 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 y ponemos todo en su sitio como creemos que debería sonar, así a pelo, ya, sin hacer ningún procesamiento. ¿Esto qué nos va a hacer? Nos va a dar una idea ya de qué problemas hay y qué podemos solucionar, con qué herramientas, qué hay que tocar, qué no. Ahí vas a ver ya también que hay cosas que a lo mejor sí hace falta procesar y otras que no. Porque no hay que procesarlo todo, ¿no? Que la peña empieza a poner ahí plugins a todo, bim, bam, bim, 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 hay que solucionar, cuando hay que buscar los problemas, si los hay. Si hay un problema, luego buscar una herramienta y solucionarlo. Entonces, esto nos va a dar pues una idea general del tema, cómo está y de lo que hay que hacer.